La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. Un modo geométrico, es decir, fluctuaciones. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La política se trata del combate entre amigos y enemigos. Un combate existencial, no metafórico. Enemigo es quien se nos opone con la posibilidad real del combate. Al menos eso cree Carl Schmitt, uno de los principales intelectuales en adherir al partido nazi en la década de los 30. ¿Logra la democracia liberal trascender esa política del amigo y el enemigo? ¿Es acaso posible o deseable trascenderla? Este es nuestro episodio número 87. Schmitt, el enemigo. Muy bien, compañeros, segundo episodio de la 8ª temporada. Sí, señor. ¿Cómo la ve para el 2000? Bien, ahí vamos. Otra vez con juicio. Me dijo usted que teníamos una historia muy bonita para arrancar este episodio. Entonces, de una vez hágame el homenaje. Hombre, sí, se me había olvidado contarla en el capítulo anterior porque pues es un poquito vieja ya, digamos, es de febrero de este año. Pero ¿cómo le parece que fue una sorpresa muy grata cuando me encuentro yo en el correo de Urbi un mensaje de Eric Gerardo Díaz, que es pelagato amigo en México, contándome, Octavio, que como regalo para sus amigos del Día del Amor y la Amistad, les mandó el capítulo sobre la amistad nuestro. Y parece que fue de muy buen recibo, o al menos eso nos cuenta él, pero me pareció un detalle muy bonito y una manera muy, muy creativa de ayudarnos a sumar pelagatos a Urbi et Orbi, aunque seamos siempre y eternamente 5. Y además ese es un episodio de nuestro especial afecto. Sí. Yo todavía recuerdo lo que nos generó a usted y a mí grabar ese episodio. Todavía tengo muy viva la sensación de cuando paramos de grabar y dijimos como que, eso no afortunadamente no ha sido la única vez que ha pasado, pero ahora que usted menciona el episodio puntual, yo me acuerdo de eso. Sí, eso es cierto. Pues muchas gracias, hombre. ¿Me recuerda el nombre, por favor? Eric Gerardo Díaz. Eric Gerardo, yo lo he visto por ahí en Instagram. A Eric y a los amigos que ojalá nos sigan escuchando. Un abrazo grande en México y pues una vez más vale la pena recomendar ese episodio. Yo voy a sacar a izar bandera a 3 personas que tienen niveles de antigüedad distintos. Entonces tengo uno que me escribió por Instagram y me dijo, vea, literalmente yo estoy con ustedes desde el primer episodio. Entonces me dice, y le va a gustar mucho el nombre de donde yo vivo, donde los escucho. Pibijay Magdalena. Miércoles. Don Daniel García Ávila. Qué maravilla, don Daniel, mucho gusto y gracias. Y tengo además 2 venezolanos, uno que lleva con nosotros un poquito más de un año, que es un gran amigo, Armando Briquet, en Miami, y él ya catequizó. No sé si también a través del episodio de la amistad, pero sí de pronto creo que fue por una serie, no sé si la de Kant o la de Nietzsche, a su amigo Julio Márquez. Entonces ahí estamos saludando a uno que está desde el primer episodio, otro que está desde hace más o menos un año y otro que acaba de llegar. Maravilloso, bienvenidísimos los nuevos también, y ojalá sean muchos más. Y entonces hoy vamos a hablar, cuando me contó de este artículo, me generó mucha curiosidad. Porque por muchas cosas que vamos a ir resolviendo y desarrollando a lo largo de la conversación. Una, antes de que usted empiece a hacerle el contexto al artículo del cual vamos a hablar el autor. Una, el momento histórico en que se escribió. Sí. 2, la postura política de ese autor. Y 3, que lo hablamos también, la relevancia que cobró posteriormente en décadas pasadas, pero también como que en la actualidad. Sí. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del concepto de lo político, que es además un área que nosotros siempre tomamos con mucho cuidado por una razón muy simple, y es que esto es un podcast de filosofía. Y en Urbi et Orbi, pues, no hablamos ni de coyunturas, ni mucho menos de posturas políticas personales, pues porque simplemente no es nuestro interés en este podcast. Pero aquí es chévere, digamos, analizar un concepto global y ver algo que es bastante novedoso, que usted ya me va a contar y ya nos va a contar a todos, que parece muy simple, y así arranqué yo a leer, pero como siempre, pues uno se va enredando, y este señor lo lleva a uno muy bien porque además escribe de una manera muy clara.
Entonces, pues bueno, a eso es que nos vamos a dedicar en este episodio. Sí, señor. Usted inventó el milagro, le faltó el nombre del santo, Carl Schmitt. De acuerdo. Vamos a hablar del concepto de lo político de Carl Schmitt. Es una invitación que yo le hice a usted que tiene su riesgo, o tal vez sea mejor decir su incomodidad intrínseca. Porque Carl Schmitt es un pensador, un teórico político y un jurista cuya vida y memoria están ambas marcadas por un hecho más que lamentable, y es su abierta membresía en el Partido Nacional Socialista Alemán. Schmitt se hizo miembro oficial del partido nazi en el año 33, el mismo año en el que a ese mismo partido se sumó Heidegger también, y no solamente sobrevivió a la guerra, sino que murió muy viejo. ¿En qué año fue que murió? Usted creo que estuvo... Yo estoy por ahí dándome las de reportero. Murió 40 años después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el 85, y murió de 96 años. Exacto. En retiro casi total de la vida académica e intelectual. No sé yo si por obligación o por pudor o ambas cosas. Y de pronto lo que le permite a uno abordar la figura de Schmitt, o mejor, las ideas de Schmitt, con cierta, no digamos tolerancia, pero apertura, es el hecho de que las que nos ocupan preceden su vinculación formal al nazismo. El concepto de lo político es un ensayo que originalmente escribió Schmitt para una publicación académica en 1927, luego lo reeditó con ajustes, con cambios en 1932. Y yo creo que a pesar de ese hecho que hay que reconocer, de su filiación política personal, para la cual pues los adjetivos a la vez no alcanzan y sobran, al margen de eso, es un personaje que propuso unas ideas realmente interesantes. Puede uno compartirlas o no, pero como suele ser el caso en el contexto de Urbi et Orbi, nos interesa más la exploración de los conceptos mismos, de las ideas en cuanto tales, que la mera declaración de nuestro acuerdo o desacuerdo. Y la obra de Schmitt ha sido importante y por eso la gente lo sigue leyendo y entra en diálogo con él, a pesar del tipo ser quien fue, o haber sido quien fue. Es importante porque propone una visión de la dimensión política de la vida humana bien particular. Una visión que tiene precedentes venerables en la historia del pensamiento político. En el caso de Schmitt, particularmente las figuras de Thomas Hobbes y Maquiavelo. Ahorita hablamos un poquito de esa conexión, de ese diálogo. Pero Schmitt le da a ciertas de esas ideas especial realce y una formulación característicamente moderna que lo hacen un referente y un punto de diálogo importante en la historia del pensamiento político contemporáneo. La idea fundamental pareciera muy sencilla. Schmitt dice, mire, la política es una dimensión de la vida humana, como decir la dimensión religiosa, la dimensión estética, moral. La dimensión moral, correcto, la dimensión económica. Hay una parte de nuestra vida que ocurre en el marco de lo político. Y Schmitt dice, mire, para entender qué es lo político como esfera o dimensión de la vida humana, hay que entender cuál es la antítesis fundamental que define o que caracteriza las formas de hablar, de pensar, pero sobre todo de actuar en esa esfera o dimensión política. Entonces, si en lo religioso, por ejemplo, la antítesis natural es entre lo sacro y lo profano, si en lo moral es la antítesis entre lo bueno y lo malo, en lo estético, la distinción o el contraste entre lo bello y lo feo, etcétera, etcétera, en lo político, la antítesis central es amigo-enemigo. Schmitt dice, mire, la dimensión política de la vida humana es aquella en la cual interactuamos unos con otros, pensamos y actuamos de conformidad con esa distinción. Amigo versus enemigo.
Todo lo demás son arandelas, decoración, vestimenta que va encima de eso. Pero la dimensión política de la vida humana se define en última instancia por esa distinción entre el amigo y el enemigo. Que me suena, digamos, sí, tal cual. Me ayudó mucho que él me dijera las distinciones, digamos, por categorías de las otras áreas, ¿no? Claro. El ámbito moral, económico, estético, porque dije, ok, entonces sí hay como un tema binario, ¿no? Sí. Pero me gustó mucho también que cuando él presenta la distinción entre amigo y enemigo, dice que no debe entenderse en términos éticos o emocionales, sino estrictamente políticos. Eso es muy importante. Y ahí me metí una palabra que yo ya sé, usted la va a presentar, que fue la que más dificultad me causó al inicio de ese desarrollo. Ya vamos para allá. Déjeme e intento explicar por qué esa tesis es más importante y más intrigante de lo que pareciera. Porque es que puede sonar muy banal. La distinción entre amigo y enemigo, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Puede sonar muy pedestre. Como quien dice, bueno, ¿y qué tanta gracia hay en señalar que en la dimensión política de la vida la antítesis central es la de amigo y el enemigo? Y Schmitt dice, mire, no, de hecho es muy importante apreciar la naturaleza de esa antítesis. Y yo creo que la podemos caracterizar, o mejor, la caracteriza Schmitt en función de varios elementos. Voy a mencionarle algunos, los que yo creo centrales, o los que interpreto como centrales. El primero es que es una distinción de carácter público. Cuando Schmitt habla del amigo y el enemigo, en tanto que participamos de la dimensión política de la vida, no está hablando del enemigo íntimo, está hablando del enemigo público. Es decir, está hablando de las relaciones de amistad y enemistad entre grupos humanos, entre colectivos. Y utiliza una distinción que de hecho es muy, muy importante del latín entre las palabras hostis e inimicus. Inimicus es el enemigo personal, la persona con quien usted tiene rencilla privada. Hostis es el enemigo en la guerra. Y usted seguramente pues, no tiene nada en contra en particular de este o aquel soldado enemigo. Sí. Pero su relación de enemistad con ese soldado que a lo mejor le es anónimo, cuya particularidad, singularidad, individualidad usted desconoce o a lo mejor le es indiferente, esa relación no es por ello menos una de enemistad. Entonces, el amigo enemigo de lo político es el amigo o el enemigo público, el amigo o el enemigo colectivo, compartido. Por eso Schmitt dice una cosa que es interesante, dice, la idea de que uno pueda amar a los enemigos, como pide el cristianismo, en realidad de lo que se trata es de que uno pueda amar privadamente a los enemigos públicos en contra de quienes usted no tiene nada en su individualidad. Entonces, se trata de una dimensión, decíamos, de la vida humana, donde actuamos, pensamos, interactuamos como partícipes de una colectividad. Primera idea. Por lo tanto, segunda idea, el enemigo o el amigo de que se trata es de carácter público y no íntimo o personal. Tercera idea, y tal vez la más importante. Esa dicotomía entre el amigo y el enemigo tiene lo que Schmitt llama un carácter existencial, que creo que sospecho que es la palabra a la que estaba haciendo usted alusión ahora. Sospecha perfectamente bien. Dice que es una distinción existencial. Vamos a hablar un poquito a lo largo de esta conversación de qué trata eso, pero le voy a ofrecer una primera dimensión del carácter existencial de la distinción entre el amigo y el enemigo. Y es que Schmitt dice lo siguiente, que es una vaina, como le digo, un poco desconcertante y muy contraria a la sensibilidad contemporánea. Dice, mire, la relación con el enemigo en la dimensión política de la vida, es existencial en tanto que supone siempre la posibilidad de la violencia, de la guerra, del matar. Solamente hay relaciones auténticamente políticas entre grupos humanos cuando existe siempre la posibilidad del combate físico y literal. Es decir, la política
se refiere a aquellas áreas de la vida donde en nuestra condición de partícipes o miembros de un grupo, de una colectividad, relacionándonos con otras colectividades como amigas o enemigas, nos estamos siempre jugando, aunque implícitamente, aunque a veces lo olvidemos, la vida misma. Y por eso Schmitt dice que la relación entre la guerra y lo político es íntima e indisoluble. Si fuéramos a traducirlo en términos muy kantianos, podríamos decir que la guerra es condición de posibilidad o condición trascendental de lo político. Si no fuera posible la guerra, no existiría lo político. Lo político existe porque entre grupos de seres humanos nuestras relaciones están dominadas o enmarcadas por la perpetua posibilidad de la guerra, del combate físico, del aniquilamiento del otro. Y eso es una tesis muy agresiva. Eso es una locura. ¿No? Cuando usted de pronto reflexiona un poco, Octi, acerca de la sensibilidad política liberal contemporánea, sobre todo de la posguerra, de la possegunda guerra mundial, con una tendencia decreciente en la proliferación de conflictos bélicos, digamos con una pacificación estable de Europa hasta hace muy poco. Uno como que se le olvida que la guerra ha sido parte de la cotidianidad de la humanidad durante la mayor parte de la historia. Que la cesación de la guerra es más excepción que norma y, diría entonces Schmitt, no obstante, la perpetua e inerradicable posibilidad de la guerra, por distante que la sintamos, no deja nunca de ser la condición que hace posible que tengamos una dimensión política de la vida. Y es que él mismo incluso lo dice en el artículo. Entonces parémonos en el 27 y después en el 32, ¿no? Sí. Y dice, aunque las guerras y su forma o su manera de expresarse hayan cambiado con la historia, no quiere decir que desaparecerán. Todo lo contrario. Correcto. Podrán intensificarse. Lo dice antes de la segunda. Correcto. Y fíjese que yo creo que si uno se lo toma en serio como posición teórica, no es necesario que la guerra tienda a intensificarse o que pueda intensificarse. Lo que es necesario es que sea siempre posible. Y claro, ahí, para quien sepa algo de Hobbes, que usted dijo es súper clave, es inerradicable. Sí, que es imposible trascender por completo. Existirá. Existe, existirá. Pero sobre todo lo importante, hago énfasis en esto, Octi, es que existe y existirá la posibilidad de la guerra. De acuerdo, no, de acuerdo. O sea, el hecho de que no haya... posibilidad. Exacto. El hecho de que no haya de facto guerras, incluso por un periodo muy extendido de tiempo, no implicaría que no haya dimensión política de la vida si a lo largo de todo ese periodo la posibilidad de la guerra pervive. Es la posibilidad del conflicto, la posibilidad de conflicto bélico, físico, es decir, el real exterminio del otro, el aniquilamiento literal del otro. Esa perpetua posibilidad es lo que hace que tengamos vida política, que tengamos una vida característicamente política, o mejor, una dimensión específicamente política de la vida. Yo quiero hacer un alto en el camino porque vamos a seguir adelante desarrollando, porque hubo una reflexión muy presente mientras yo leía el artículo, que ya usted lo dijo, pero lo quiero poner en un ejemplo práctico. En esa distinción entre amigo y enemigo, cuando él propone que no es un adversario personal, que incluso no necesariamente debe ser malo desde un punto de vista ético. Muy importante. Entonces yo me imagino dos pelotones, un soldado en cada uno, pueden tener afinidades personales que incluso no compartan con sus similares en el pelotón. Y entonces eso para mí era como que, claro, y digamos, ¿quién lo ha interpretado de una manera precisa, bella también, el arte, cuando, digamos, interpreta un conflicto bélico, un conflicto armado, una guerra? Hace mucha mención de precisamente de eso, de esas
características en común que tienen dos agentes en conflicto, como una invitación a decir todos somos iguales, no debería estar esto pasando. Que no es la invitación, que no es la invitación de Schmitt, ¿no? ¿Cuál? Que es que porque seamos todos iguales esto no debería estar pasando. No, totalmente. Lo que le digo es, lo quería poner en contraposición lo que hace, por ejemplo, el arte en algunos momentos, porque eso fue precisamente lo que me ayudó a mí a entender. Muy bien. ¿Sí? Claro, cuando yo pude interpretar la diferencia entre amigo y enemigo, no desde un punto de vista personal, sino público, como usted claramente lo dijo, que lo dice Schmitt, entendí para dónde era que iba la cosa. Por eso me di la licencia de hacer el alto en el camino por si alguien está en el mismo lugar que yo estuve en ese momento cuando lo estaba estudiando. Correcto. Y ahí creo que lo primero que usted señala es de suprema importancia. Como se trata de una noción pública de la enemistad, donde lo que hace que otro sea mi enemigo es el hecho de que representa una amenaza existencial, no para mí, pero para nosotros, como para que hagamos énfasis en el carácter colectivo de la dimensión política de la vida humana. Como ser esa amenaza existencial es lo que lo convierte en enemigo, es muy importante para Schmitt hacer énfasis en que aquello no solamente es necesario, sino que es suficiente para constituir la enemistad política. Es decir, el enemigo público de lo político no necesariamente no tiene por qué ser además feo en lo estético o perverso en lo moral o sacrílego en la dimensión religiosa. Y esto es muy importante, porque aquí es donde más claramente ve uno la continuidad, creo yo, entre Schmitt y la tradición de Maquiavelo. Cuando dice, mire, en la lógica de lo político, como esfera de conducta humana, hay consideraciones que son ajenas y trascienden a las que típicamente se invocan en el ámbito de lo religioso, de lo económico, de lo moral, de lo estético. El decir que lo político se estructura en torno a esa distinción amigo-enemigo de carácter público colectivo y donde el enemigo es el que representa una amenaza ineliminable, irreducible de la desaparición propia, ¿no? del combate y la muerte. Cuando eso es lo que hace que el otro sea enemigo, el hecho de que sea moral o inmoral, bello, feo, sacrílego, profano, no importa, no viene al caso. Y fíjese que esa es una observación que de hecho tiene un lugar muy importante en las reflexiones de Nietzsche, por ejemplo. Cuando Nietzsche habla de la ética noble, sobre todo de los antiguos, ¿no? La que se imagina uno atribuyéndole a los griegos homéricos, una de las cosas que Nietzsche resalta todo el tiempo es que, a diferencia de lo que habría ocurrido después, sobre todo con el cristianismo, los griegos, por ejemplo, nunca concebían a su enemigo como perverso. Al contrario, en general se cuidaban mucho, decía Nietzsche, de no graduar como enemigo a alguien a quien no admiraran. Imagínese. Porque el propio peso está dado por el calibre de los combates y de las luchas, o mejor, de los enemigos a quienes me enfrento en combate y en lucha. Y si usted ve, por ejemplo, lo que ocurre en la Ilíada y la representación poética de los troyanos, desde el punto de vista de los griegos, es absolutamente respetuosa y deferente. O sea, Héctor es un héroe a carta cabal. Príamo es un señor rey. Ambos son el enemigo, pero no por eso son menos admirables. Entonces, cuando Schmitt insiste no solamente en que la categoría del enemigo y el amigo, el antagonismo entre amigo y enemigo es la categoría fundante de lo político, sino además insiste en la independencia o autonomía de esa distinción. Lo que nos está queriendo decir es que en la dimensión política de la vida humana, aquel a quien identificamos como amigo o enemigo es tal en función de la amenaza existencial que constituye para nosotros, aunque no lo digamos,
o aunque revistamos esa percepción de lenguaje moral o moralista, diría él a veces. De hecho, una de sus críticas al liberalismo, entendido en el sentido más amplio de la palabra, es que cuando el liberalismo moraliza el diálogo político, lo que hace es estar escondiendo ese carácter mucho más primario de la enemistad pública entre unos y otros detrás de una cantidad de conceptos y de palabras que en última son un recurso ideológico, que le restan sinceridad al combate político, a la lucha del desacuerdo en la política. Ahorita, si quiere, hablamos un poquito más de esa crítica al liberalismo. Pero entonces, como para recoger un poco las cosas, la pregunta de Schmitt es: ¿cómo debemos conceptualizar la dimensión política de la vida humana? ¿Es acaso algo que se desprende de lo moral o de lo económico o de lo religioso o de lo estético? Dice, no, es una esfera autónoma, tiene sus propias categorías, tiene su propia lógica y está dominada por la posibilidad de la muerte violenta a manos de otro, por la posibilidad perpetua de la guerra. Esa posibilidad perpetua de la guerra, cuando tiene rostro, cuando tiene nombre, se traduce en el enemigo público. Puede estar uno equivocado o no, es decir, Schmitt no está diciendo que cuando un grupo humano identifica a otro como el enemigo, siempre lo hace de manera acertada o fácticamente fundada. No se trata de eso. Se trata de decir, mire, cuando estamos hablando de política, propiamente hablando, como esfera de la conducta humana, lo que estamos haciendo siempre es jugar a que unos son amigos y otros son enemigos sobre la base de si representan los unos o los otros amenaza existencial a nuestra existencia o a nuestra forma de vida. Todo esto a partir de una antropología pesimista, la llama él. Es decir, de una teoría un poco lúgubre acerca de la naturaleza humana. Teoría que él atribuye a Hobbes. Y dice, mire, lo único que usted me tiene que conceder a mí para darme la razón es que los seres humanos somos, querámoslo o no, peligrosos los unos para los otros y vulnerables, perpetuamente expuestos al peligro que otro representa. No hay necesidad de postular que las personas sean perversas, ¿sí? Esa antropología pesimista no supone que la gente es mala, maldadosa, sedienta de crueldad o cosa semejante. Lo único que supone es que todos los seres humanos tenemos un grado intrínseco de vulnerabilidad al peligro que los otros siempre representan. Es una idea muy importante en Hobbes y que Hobbes formuló con absoluta claridad y que Schmitt acoge. Y dice, si usted cree que eso es verdad, significa que los seres humanos no estamos tan equivocados en siempre sentir inquietud ante la posibilidad de la guerra, porque siempre es posible. Es una posibilidad que no desaparece nunca. Y en tanto que no desaparece nunca, en la vida humana siempre habrá, dice él, política en el sentido que le interesa. Es decir, en el sentido de que existan dinámicas, formas de pensar, formas de hablar, formas de comportarnos, cuya explicación, cuya estructura, cuya lógica obedezca a esa antítesis entre el amigo y el enemigo. Y por eso Schmitt dice que la política es un destino, no una decisión, no es una opción, es un destino. Es inconcebible la vida humana sin política como él la caracteriza. Como queriéndonos decir, Octi, que cada vez que nos sentimos muy cómodos porque empezamos a aclimatarnos a la pacificación del mundo, hacemos bien en recordar que esa pacificación del mundo es inherentemente frágil. Y por eso es muy interesante que históricamente Schmitt y sus ideas resurgen en momentos muy puntuales del diálogo
filosófico o teórico posterior a la Segunda Guerra. ¿Qué momentos? Precisamente en los momentos de tensión, en los momentos de riesgo, en los momentos en los que la violencia se siente particularmente inminente, como, hay que decirlo con franqueza, el momento presente. ¿Sí? Hoy hay tropas combatiendo en los márgenes o en los confines de Europa, cosa que parecía impensable hace 15 años o 20. Sí, totalmente. ¿No? Vale la pena recordar que cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, y Schmitt escribe Entre Guerras, la Gran Guerra, como se la llamó, iba a ser la guerra que acababa todas las guerras, porque el recuerdo de esa devastación, se esperaba, sería tan vívido, tan sobrecogedor, que no habría posibilidad alguna de que la humanidad recayera en ese error. Volviera ahí. Y bueno, ya sabemos qué pasó después. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me parece interesante es el desafío de Schmitt de cara, como decía hace un rato, a la sensibilidad política democrática y liberal contemporánea, donde instintivamente pensamos en la vida política como un ejercicio, digamos, de conflictos sublimado. De lo que se trata es de construir acuerdos, de construir consensos, de sustituir el combate por los procedimientos deliberativos o constitucionales o institucionales de cualquier tipo. Y Schmitt lo que hace es que lo sacude a uno y le dice, oiga, mire, eso funciona hasta cierto punto y funciona bien, pero en el fondo siempre subyace la posibilidad del conflicto violento. Siempre está allí atrás, aunque uno no lo vea, aunque de manera inconsciente, operando esa distinción entre el amigo y el enemigo bajo la premisa de que hay otros, algunos otros, que pueden en cualquier momento convertirse en amenaza existencial para nosotros. ¿Ya? Y lo que a Schmitt le preocupa del liberalismo como actitud. Es que, ¿sabe por qué estoy tan callado en este episodio? De un momento para acá, porque usted me la está cantando todas. No, pues es que apenas le voy a decir una cosa, el Mametín me canta el gol. Uh-huh. Pero bacano, porque sí, le voy a decir que precisamente ahí era donde el hombre entraba a criticar al liberalismo. Exactamente. Y es una crítica muy curiosa. De pronto esto es lo que nos va a llevar, espero yo, Octi, a lo que a mí sigue pareciéndome el núcleo más difícil de toda esta propuesta o esta teoría de Schmitt. Y es que al tipo no le gusta el liberalismo, le estorba y lo critica. Y lo critica porque dice que el liberalismo trata de despolitizar la vida. Uh-huh. Ok, listo. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene de malo tratar de restarle a la vida humana algo del peso del conflicto bélico, del conflicto literal, físico, de las situaciones en las que nos exponemos al exterminio los unos por parte de los otros? ¿Qué tiene eso de malo? Podría uno decir. Y lo que Schmitt intenta transmitir, yo creo que no siempre con mucho éxito, pero lo que creo que trata de decir es, mire, hay dos problemas con esa actitud. Y vamos a ver usted qué opina, Octi, porque aquí nos estamos yendo un poquito más allá de lo que el tipo expresamente dice. Dice, mira, aquí hay dos problemas. El primero es que si usted está de acuerdo con mi antropología pesimista, lo que decíamos hace un rato, los seres humanos somos inherentemente vulnerables al daño que nos puedan causar los demás y somos siempre peligrosos para los demás de una manera u otra. Si usted está de acuerdo con esa antropología pesimista, pues entonces tenemos que reconocer que siempre es posible el conflicto bélico y la guerra. Por eso la política es un destino, porque siempre hay un enemigo. Puede que usted se rehúse a llamarlo así, puede que usted lo quiera disimular, puede hacer que usted hoy le asigne menor riesgo de lo que en otros momentos algunos grupos humanos asignarían a sus contrarios o a sus adversarios. Todo eso puede ser verdad.
Pero si siempre estamos expuestos a ese riesgo de que los otros se erijan en amenaza existencial para nosotros, significa que siempre hay enemigos. Llámeselos como se los llame, pero siempre los hay. Y si eso es así, estoy aquí hablando por Schmitt, entonces una política o un diálogo político o una narrativa acerca de lo político que pretende que no hay enemigos, no solamente es insincera, no solamente falsea la realidad de la dimensión política de la vida social, sino que además facilita la elusión de responsabilidades y de visibilidad. Cuando nos resistimos a designar al otro como es, como lo que es, ¿cierto? El enemigo público, el enemigo político, el fenómeno no desaparece. Lo que se atrofia es nuestra manera de llamar o nuestra capacidad de llamar a las cosas por su nombre. Es algo así como si Schmitt nos conminara a reconocer que es preferible la actitud de un Aquiles. Vuelvo al ejemplo de la Ilíada, ¿sí? Un Aquiles que dice, mire, señor Héctor, señor Príamo, ustedes son unos héroes admirables y respetables, pero son mi enemigo y a la guerra vamos. Es preferible eso, que es una manera sincera de tratar con el otro como enemigo público, a lo que, según Schmitt, tiende a ser el liberalismo. Y es que negando que ese otro sea mi enemigo público, pero no pudiendo evadir la realidad de la confrontación, termina en cambio haciendo una de dos cosas, o degradándolo, entonces el otro no es mi enemigo público, sino que es lo malo, lo perverso, moralmente hablando, o escondiéndolo. Y entonces las relaciones de dominación y de enemistad, por ejemplo, en el ámbito económico, se vuelven invisibles. Y aquel que ejerce dominio y opresión sobre otro, ya no se lo designa como tal, porque hemos resuelto, en el marco de las narrativas liberales, no echar mano explícitamente de la categoría que siempre opera en el trasfondo, implícitamente, que es la del enemigo versus el amigo. Esa es la crítica que él hace al liberalismo. Él dice ahí, nos vuelve insinceros, nos impide ver las relaciones sociales en la dimensión política como lo que en efecto son. Y eso conduce ya sea a la invisibilizar relaciones de enemistad reales, por ejemplo en el campo económico, o a trastocar las relaciones de enemistad política, haciéndolas ver como relaciones de superioridad e inferioridad moral, por ejemplo. Y el discurso democrático contemporáneo yo creo que ofrece cantidades de ejemplos, ¿no? Donde los contrarios a veces se enfrentan no como fuerzas discrepantes y enemigas, digámoslo así, para utilizar los términos de Schmitt, y en cambio como digamos, los partidos de la moral y los partidos de la inmoralidad, unos presentándose así frente a otros. Esa es la gran crítica al tipo. Porque además dice, y textualmente dice pues que eso es ilusorio, porque tarde o temprano ese antagonismo irreconciliable va a surgir. Exactamente. O mejor, para ser muy precisos, puede que no surja nunca, pero siempre hay la posibilidad de que surja. La posibilidad. Siempre está la posibilidad de que surja. La pacificación de las relaciones sociales, la civilización de las costumbres, de los hábitos, de la manera de transar nuestros desacuerdos y nuestras diferencias en sociedad, que es un fenómeno que me parece a mí indudable, ¿no? Si nos comparamos, qué sé yo, con el siglo XIII o mejor, con el siglo XVIII, para no ir muy lejos, el XVII y el XVIII durante el auge de las guerras religiosas. Todo eso, dice Schmitt, está muy bien, pero le puede hacer a usted olvidar que no se ha acabado la posibilidad de la guerra, porque es que no puede acabarse, porque somos como somos. Somos vulnerables y a la vez peligro para los demás. Y nos sabemos tanto vulnerables como peligro los unos para los otros.
Y todo esto conduce, Octi, a lo que para mí es repito, el elemento más difícil y más intrigante de todo este planteamiento que hace Schmitt acerca de la faceta política de la vida humana y social. Y es que Schmitt parece decir que esto es bueno, ¿ya? Que una política que sinceramente se tranza en torno al amigo versus el enemigo, que reconoce la posibilidad perpetua del conflicto en sentido estricto, de la guerra, que eso está bien. Hay como una especie de eco de bravado en lo que dice Schmitt, como diciendo, oiga, es que la lucha, el combate, eso es una parte importante y valiosa de la vida humana. No lo dice de manera explícita, pero toda su crítica al liberalismo lo que conduce es a una reivindicación tácita del valor de la dimensión política, entendida como el combate de mano de los amigos en contra de los enemigos. Como si eso fuera una cosa buena, deseable. Schmitt es muy cuidadoso de no decir eso. No dice que es bueno y que es deseable, porque eso equivaldría a hacer algo así como un juicio ético sobre las categorías de la política, ¿no? Cuando su propósito es el de reivindicar la autonomía de lo político en relación con los juicios éticos. Entonces no lo dice, pero sí que lo sugiere. Sí que lo sugiere. Y me parece que ese es el gran reto para alguien que sienta alguna atracción de cara a la visión de Schmitt. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es valioso? ¿Por qué es importante que miremos, digamos, a la cara al enemigo político y digamos, sí, usted lo que es mi enemigo político público? Nuestra relación, en efecto, está dada por el hecho de que somos los unos frente a los otros, amenaza existencial, posibilidad perpetua de la guerra. Y eso es lo que es y eso es lo que hay. ¿Por qué sería bueno llegar a ese grado de sinceridad, de desnudez? Y la mejor hipótesis que paro. Hasta ahí tiene sentido, Octi, porque no sé si estoy yéndome yo por mi propia rama. Después de que usted cerró esa reflexión, yo lo que iba a decir es que si de acuerdo con Schmitt, si de acuerdo con Schmitt, puedo yo pensar es que para él no existía otra posibilidad, entonces cualquier otra interpretación es un cañazo. Eso es verdad, eso es absolutamente cierto. Por eso, dice Schmitt, la política es destino. Por eso, si usted compra la tesis de su antropología pesimista, de su antropología hobbesiana, pues no es una decisión. Entonces, la respuesta fácil a mi pregunta sería decir, es que la respuesta es irrelevante porque igual no hay alternativa. Eso es un elemento de la respuesta, ¿cierto? O sea, si mi objeción es, bueno, señor Schmitt, a ver, ¿qué de bueno hay en asincerar la política de esa manera? ¿Por qué está tan mal intentar sublimarla? ¿Por qué está tan mal tratar de revestirla, de civilizarla, de disfrazarla? ¿Por qué? Si eso efectivamente reduce el conflicto, si eso efectivamente merma la intensidad de la guerra, ¿por qué está mal? ¿Ya? Entonces la respuesta es exactamente la suya. Decir, bueno, está mal ¿por qué? Pues es que la verdad sigue ahí. Y no se va para ningún lado, porque la política es destino, porque todas esas vestimentas, ¿no? La mona, aunque de seda se vista, mona se queda. A lo cual yo contestaría, bueno, pero si la mona vestida de seda es más tolerable que la mona desnuda, pues ¿cuál es el problema? La prefiero vestida de seda, ¿ya? Entonces no es una respuesta muy satisfactoria y es la que más explícitamente ofrece Schmitt. Pero yo creo que hay otra, que no es mía, se la debo a Leo Strauss, que fue un filósofo político también muy importante del siglo XX, gran estudioso de Hobbes, muy agudo lector de Schmitt, interlocutor indirecto de Schmitt también. Y Strauss dice una cosa, mire, en su interpretación de Schmitt, dice, voy a hablar aquí como si fuera Strauss. La razón por la cual es bueno desnudar la dimensión política de la vida, verla como lo que es, llamarla por su nombre, es porque únicamente así
podemos preservar la seriedad de la vida humana. Mire esto tan interesante, Octavio. Mire esto tan interesante. Schmitt dice, mire, o el Schmitt o a Schmitt como lo interpreta Strauss. Dice, mire, cuando la vida humana pierde el elemento del conflicto y de la lucha, y en concreto de la lucha de tipo político, la lucha que tiene un carácter existencial y colectivo, la vida humana corre el riesgo de volverse mero entretenimiento. Porque, digamos, nos quedamos sin el juego donde las apuestas son más altas y más serias. Porque ¿qué apuesta más seria puede haber que la de la propia vida? En la concepción de Schmitt, la vida es lucha. Y la lucha significa riesgo real, riesgo tangible, riesgo de muerte. Si no hay riesgo de muerte, no hay verdadera lucha. Y si no hay verdadera lucha, la vida se vuelve una cosa carente de toda seriedad. Se vuelve, dice Strauss, entretenimiento. Entonces, el gran Eso sí riesgo... ya es de Strauss. Esa es la lectura de Strauss, la lectura que Strauss hace de Schmitt. Dice, es que el problema de fondo es que la política, esa manera de comportarnos los unos frente a los otros, de transar unos con otros, definida por la posibilidad perpetua de morir a mano del otro, de estar en juego la propia existencia, es lo único que nos garantiza que el mundo no se vuelve, y estas palabras de Strauss, un mundo de mero entretenimiento. Un mundo sin seriedad, carente de seriedad. Esto es una cosa bien intrigante, Octi. Porque es como decir, mire, lo moral, lo religioso, lo estético, lo económico, lo político, todas estas facetas de la existencia, si se me permite. No representan una apuesta tan alta como. Exactamente. Imagíneselo como si usted estuviera jugando distintas partidas, distintos juegos, con los demás y consigo mismo. Sí. Pero el único juego donde usted está apostando es el de la política, porque es el único juego donde está en juego, donde está sobre la mesa su propia existencia, la continuidad de su existencia, su en el sentido colectivo, ¿no? La continuidad de una forma de vida a la que usted pertenece, de una cosmovisión que es la suya y que usted comparte. Si esa existencia no estuviera en riesgo perpetuo, la vida carecería de toda seriedad. Yo no estoy diciendo si eso es verdad o no. Sí. Pero carajo, sí me parece intrigante. Pero quiero ponerle algo aquí sobre la mesa. Para mí la reflexión de Strauss, si bien es más completa, incluso si se quiere más elegante, pues viene siendo lo mismo que dice Schmitt. O sea, no me aporta algo nuevo. Le voy a decir qué le aporta. Lo que le está diciendo... ¿Ah? Déjeme el intento de explicar qué creo yo que le aporta. Pero espera, yo termino, porque es que lo que yo digo es, las palabras de Strauss para mí son exactamente las mismas de Schmitt, en el sentido que ese es un riesgo inminente, eso siempre va a estar ahí. El otro dice, claro, porque eso siempre va a estar ahí, es que tal y tal y tal cosa. Entonces, no, pero usted ya me va a decir que sí hay algo más. Por una parte tiene usted razón, acuérdese que lo que estoy yo aquí refiriendo de Strauss es su lectura de Schmitt, explícitamente claro, sí. De un texto es que son observación sus... Claro, exactamente, viene de un texto que son sus comentarios o sus notas al concepto de lo político de Carl Schmitt. En ese sentido, usted tiene razón, o sea, Strauss está elaborando lo que él ve en Schmitt. Pero mire, le intento explicar otra vez por qué es distinto. Que entre otras me parece muy bacano pues lo que dice el man. Es muy interesante, ¿sí o no? Sí. Una vaina... A mí esta vaina me deja pensando mucho, créame. No sé con cuánto éxito haya logrado yo transmitirle a nuestros queridísimos pelagatos la singularidad de esta idea y por qué es interesante
pararle bolas y pensar en ella, pero a mí me parece fascinante. Entonces vuelvo a su pregunta. Tratemos de hacer una reconstrucción muy sucinta, lógicamente muy sucinta. Entonces, el señor Schmitt nos dice, la dimensión política de la vida humana se caracteriza por la antítesis entre amigo y enemigo. Esa antítesis, su lógica, su sentido, radica en el hecho de que el enemigo es el que inminentemente o, digamos, de manera siempre posible, constituye una amenaza existencial para nosotros. La guerra, la posibilidad perpetua de la guerra, es lo que hace que la categoría enemigo exista, que el contraste amigo-enemigo exista y que no se vaya para ninguna parte nunca. Por eso la política es un destino. De la política no hay cómo salirnos. Podemos disfrazarla, podemos sublimarla, podemos endulzarla, que es lo que trata de hacer, según Schmitt, el liberalismo. Pero para ninguna parte se va. Enemigos hay. Usted puede no querer llamarlos así, pero ahí están. Y están porque existe la posibilidad siempre de que usted termine en guerra con ellos y de que el enemigo lo mate a usted o que usted mate al enemigo. ¿Ya? Por eso hay política. Sí. Ok. Donde arrancó este último tramo de nuestra discusión era con la observación que le propuse, yo creo que usted está de acuerdo con ella, que cuando uno lee a Schmitt hablando de esto, Schmitt no tiene un tono plenamente neutral. A Schmitt le gusta esta vaina, o sea, le parece importante, le parece valiosa, le parece que hay algo que está bien en reconocer, en desnudar ese carácter de la política como el vivir siempre al borde de la violencia, ¿sí? Y entonces mi pregunta era, bueno, ¿y por qué está bien eso? ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Por qué eso es importante? Entonces, una respuesta, que era la suya, que es la que más explícitamente ofrece Schmitt, es decir, pues hombre, casi que no importa si eso es deseable o no, porque es un destino, no lo puede usted escapar. Y aquello que es necesario, aquello a lo que no puede uno escapar, pues es ociosidad preguntar si es bueno o malo, o deseable o indeseable. Es, punto. No hay para dónde coger. Sí. A lo cual mi respuesta era, pues hombre, eso puede ser una observación cierta, pero eso es insatisfactoria, ¿no? Y donde yo creo que Strauss sí va un paso más allá, al menos de lo que Schmitt puede decir de manera explícita, es que Strauss se para por encima de la categoría amigo-enemigo. Dice, ¿por qué? De la antítesis, perdón, amigo-enemigo. Para tratar de explicarnos por qué en la mente de Schmitt esa antítesis es importante, es valiosa, es, me atrevo a decir, buena. Acuérdese que el punto de partida de Schmitt y de nuestra discusión es el hecho de que la distinción entre lo bueno y lo malo, lo bello y lo feo, lo sacro y lo profano, todas son independientes de la distinción amigo-enemigo. Entonces, Schmitt no puede luego decir es que la distinción enemigo-amigo es buena, o es bueno que la utilicemos, o que la veamos por lo que es, o que sinceremos nuestra política. No puede decir eso, ¿no? El propio Schmitt no puede, porque su punto de partida es que son ámbitos de valoración, formas de evaluar completamente independientes y autónomas las unas de las otras. Entonces Strauss lo que hace es un poco distanciarse de esa tesis de la autonomía de las formas de evaluar para decir, a ver, no importa que usted insista, señor Schmitt, en que son esferas totalmente autónomas. La verdad es que usted parece que esto lo convoca como algo bueno. A usted le molesta el liberalismo en su sublimación de la relación amigo-enemigo. Y eso supone la idea de que es bueno estar en sociedad o transar con los demás en sociedad de una manera que sinceramente reconozca la existencia del enemigo como enemigo político. Bueno, entonces tratemos de esbozar qué de bueno tiene eso. Y ahí es donde entra la tesis de la seriedad. Lo que tiene de bueno es que nos pone de presente siempre que la vida humana es un juego en serio, porque es un juego donde siempre está sobre la mesa su mismísima continuidad. Ahí es donde el argumento de la seriedad, creo yo, contribuye y suma a lo que el propio Schmitt dice. Sí, Schmitt más o menos delata su concepción de que la vida es lucha,
también nos invita a ver que la lucha solamente lo es realmente cuando hay posibilidad perpetua de perder la vida misma en la lucha, ¿no? Pero lo que entonces suma Strauss es decir, tener abiertos los ojos, puesta la mirada siempre en esas realidades, que la vida es lucha, que la posibilidad de la lucha es real, de la lucha es real, literal. Tener los ojos puestos en eso es la única manera de asegurarnos el seguir tomando la vida humana en serio. Es la única manera de evitar tal sublimación de la vida social, tal sofisticación y refinamiento de la vida política, que la sociedad termine siendo una de mero entretenimiento, el mundo termine siendo uno de mero entretenimiento, y no de estarnos jugando el todo por el todo, por decirlo de alguna forma. Ese es el esbozo de respuesta a Strauss. Espero con eso de pronto sumarle a su muy fundada inquietud de qué tanto añade a lo que ya dice Schmitt. Pero yo creo que sí le añade, al tener esa valoración de lo político desde una perspectiva, digamos, más allá de lo político, metapolítica, ética, podríamos llamarla, diciendo, mire, sin la realidad de lo político vista como lo que es, el riesgo que corremos es el de no tomarnos la vida en serio, porque no hay nada, absolutamente nada, que más nos ancle, nos arraigue en la seriedad de la vida que precisamente la existencia del enemigo, que constituye una amenaza perpetua a la existencia propia. Pues le quiero decir que sí, que ahora ya estoy, o sea, sí me ayudó a entender. Es decir, estaba cerrado. Cuando usted me trajo lo de Strauss, porque eso no lo habíamos comentado, me parece como, pero ahora ya hice como el círculo cerrado. Pero, oye, es una cosa intrigante, ¿no? Sí, lo es. Lo es. Es como una... Sí, he usado la palabra ya varias veces, pero es una sensibilidad diferente. Y yo creo que una sensibilidad además cuya fuerza de atracción es muy coyuntural. Yo creo que la gente que ha tenido el infortunio de vivir o de crecer o de estar cerca de la violencia puede oír en esta concepción unos ecos muy distintos de los que pueden percibirse entre quien haya vivido y crecido en la fortuna de una sociedad fundamentalmente en paz o apaciguada. No digo los ecos de quién serán más afectos a esa sensibilidad de Schmitt, pero es una cosa importante de tener presente, porque es una alternativa radical a la manera como hablamos de y conceptualizamos la política en el marco del liberalismo y de la democracia contemporánea, que va en una dirección muy distinta, Bueno, no era fácil medírnosle al episodio, porque eso en titulares suena difícil. Y usted dijo algo al inicio que me parece clave, volverlo a traer al cierre, y es la apertura. Porque solo con apertura pues uno se puede meter en un autor de estas características. Pero además le quiero preguntar una cosa antes de que nos vayamos. Bien, usted puede no tener respuesta a eso. Y es, ya me dijo que Strauss, digamos, fue un lector y un estudioso de la obra de Schmitt. ¿Qué otros autores han sido relevantes alrededor de esta conversación? Muchos, hay un debate. Posteriores a Schmitt, por supuesto. Sí, hay un debate incluso sobre qué tan influyente Schmitt fue en la escuela de Frankfurt. Okay. Y en concreto, por ejemplo, en Habermas. Habermas, que es uno de los grandes teóricos contemporáneos de la democracia y del liberalismo. Habermas escribe y ha escrito, o escribió, sobre Schmitt, respondiendo a Schmitt. Digamos que Habermas es de las personas que ha entendido que el argumento de Schmitt es un desafío importante. Y mire, le voy a ofrecer un esbozo muy sencillo de cómo se lo toma a pecho una figura como Habermas.
La postura liberal frente a la vida política exige tolerancia, ¿cierto? Exige que usted tenga unas convicciones profundas, íntimas, arraigadas, pero que a la vez usted en cierto sentido reconozca que otros pueden tener una postura completamente contraria, ¿ya? Eso es un problema muy serio. Ha sido un problema a lo largo de la historia del liberalismo, porque parece exigir una especie de disonancia cognitiva, donde yo como ciudadano tengo una íntima, profunda, arraigada convicción de que A es bueno y B es malo, y aún así, como ciudadano, tengo que aceptar que B sea posible para otros, a pesar de que yo crea que B es malo. Esa exigencia psicológica del liberalismo y de la tolerancia liberal es un tema que ha inquietado muchísimo a figuras como Rawls, a figuras como Habermas, pero es un problema desde los inicios del debate sobre la tolerancia religiosa. Es materia de intensa discusión en el ámbito de las guerras religiosas, en The Letter Concerning Toleration, por ejemplo, de John Locke. Y fíjese que ese problema tiene todo que ver con la desconexión que el liberalismo le exige a una persona entre aquellas convicciones íntimas por las cuales usted puede estar dispuesto a jugarse la propia vida y la manera de relacionarse con un contrario como si no fuera un enemigo. ¿Ya? Sí. No digo que esa sea la conceptualización correcta de la situación, pero es la que emana de una postura como la de Schmitt. Entonces, y entonces le voy a preguntar otra cosa rápidamente. Señor. No, perdón, estaba elaborando. No, perdón. Pero para concluir el asunto, fíjese que si uno se toma a pecho el reto de Schmitt, llamémoslo así, es muy claro que hay un desafío para la postura liberal. Hay un desafío a la hora de reconciliar la exigencia de la tolerancia en el plano político con el espacio para la íntima y profunda convicción militante de las personas en el plano personal. Y esa disociación entre la íntima convicción privada y la tolerancia pública como ciudadano versus como persona, tiene todo que ver con qué tan en serio nos terminamos tomando la vida colectiva y la vida política, que a su vez, a la luz de todo lo que hemos estado discutiendo, tiene que ver con si permitimos o no, o si reconocemos o no, que operan allí en el inconsciente, digamos, las categorías del amigo y el enemigo. Entonces yo creo que es una visión y una sensibilidad, vuelvo y uso esa palabra, que sigue teniendo actualidad, al menos como desafío para la concepción liberal, preponderante y democrática del siglo XX y del siglo XXI. Ya me respondió la pregunta que le iba a hacer. ¿Cuál era? Porque al fin, no, pues le iba a preguntar precisamente eso, que si siempre en las conversaciones alrededor del concepto de lo político, Schmitt sigue siendo una figura vigente. Y usted ya me acaba de decir que sí. Y a mí me parece que lo ha sido en momentos clave, lo ha sido para figuras claves y yo creo que sigue teniendo vigencia. Es incómodo. Es incómodo. Sí, es incómodo, claro. Pues obviamente por lo primero que hablamos, ¿no? Por la persona de Schmitt. Y es incómodo porque... Sí, pero también por lo que dice. Exactamente, también por lo que dice, porque tiene muchos momentos en los que parece una... Pero gracias por mencionarlo, porque cuando hace 2 minutos dije yo este era un episodio difícil de agarrar, lo decía por ambas cosas. Claro. Claro que el autor y la condición de la persona es complicada, pero aquello que plantea, lo deja uno pensando. Sí, porque pues parece, y sobre todo la conjunción de ambas, hace que sea muy difícil. Además porque es muy bacano, es lo que y usted también lo mencionó, al arranque uno empieza y uno dice, pero venga, de hecho yo por ahí hice un chiste en Instagram. Hice como un meme de un chat que usted y yo tuvimos alrededor, porque claro, yo al arranque le digo, este man se me va a demorar 60 o más páginas para decirme esto, no, viejo men, pero ya luego empieza a desmenuzar la cosa y uno dice, uy, espere que eso no estaba tan facilito. Claro, y digamos, yo creo que lo difícil iba a decir en la conjunción entre lo que dice y quién es o quién era Schmitt. Para mí se reduce a la sensación de que
está glorificando un tipo de persona o un arquetipo de persona que es algo así como, sí, como la imagen de un guerrero medieval completamente ajeno a nuestro tiempo, y enfrascado en una concepción de la vida como lucha por la lucha en sí misma. Sí, hay una atmósfera de lo que atrae a Schmidt que es difícil y que es incómoda también, hay que decirlo, pero ahí es donde sale siempre a relucir, en mi opinión, una de las grandes virtudes del buen quehacer filosófico, que es saber atenerse a las ideas, saber rastrearlas, saber reconstruirlas y saber enfrentarse a ellas en la más plausible y más atractiva de todas sus versiones. Ese es parte del buen filosofar. Encontrarse con algo que es foráneo, que es distinto, que es de golpe hasta incómodo, y en ser capaz al mismo tiempo, o mejor, precisamente por cuenta de esa reacción, ser capaz de extraer la sábila de inteligencia, saber reconstruirla y saber tener un diálogo serio y enriquecedor con ella. No sé con cuánto éxito, pero es lo que al menos nos propusimos intentar hoy con el señor Carl Schmitt. O como lo que usted dijo, como lo dice Carlos Mario Aguirre del Águila Descalza en una de sus obras, ¿para qué estudiamos pues? Y una palabrilla. ¿Para qué estudiamos? Sí, ¿para qué estudiamos pues? Así es. Oiga, no, muy bien. Interesante, entretenido, al menos para nosotros. Entonces, pues vamos a ver qué comentarios surgen por ahí a partir de esta conversación. Bueno, señor, nos seguimos, abrazo, compañero. Nos seguimos hablando de estas y otras materias igualmente densas en el capítulo que viene. Sí, señor. Nos vemos en 15 días. Nos vemos en 15 días, Octi. Un abrazo, hombre. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.